Así es, muchas gracias por la información, gracias a las tres, a Alan también y a Juan Esteban por la moderación. Las conferencias, como les repetí antes, y los certificados los pueden pedir en nuestro sistema de atención al cliente. Como ya sé que están ansiosos de ver la culminación del partido, sí, lo vamos a poner en pantalla. Así que les agradecemos mucho de nuevo. Un aplauso para ustedes mismos y para nuestros equipos de speakers. Y ahora sí vamos con la conclusión oficial del Congreso y les pedimos que quienes se queden acompañándonos en la conclusión del partido contra Colombia. Gracias por acompañarnos. Este segundo conversatorio cuenta con la presencia de tres destacadas figuras, uno de los cuales ya lo escuchamos en la mañana, don Hernando Segura, pero también tenemos a don Enrique Cortés Relo, a quien saludamos en México. Él es el líder de la iniciativa estratégica de inteligencia artificial del TEC de Monterrey. Voy a permitirme esperar para que puedan pasar. Adelante, don José. Yes. Gracias. Les comentaba que don Enrique Cortés Relo del TEC de Monterrey tiene una experiencia global en la gestión de TI y empresas de alta tecnología, con Product Systems, Dell, Wipro y Luxoft, entre otras. Ha vivido y trabajado en Reino Unido, Francia, India, Malasia, Filipinas y Colombia. Y recientemente él se ha especializado en la aplicación de IA, ciencia de datos y otras tecnologías avanzadas a productos físicos y digitales. Él es el responsable, como les decía, de la estrategia de IA del TEC de Monterrey. Saludamos a don Enrique, que está en modo Zoom. Buenas tardes, don Enrique. No sé si nos escucha bien. Mientras él nos responde, tenemos también la presentación de don José Pacheco, quien es manager en ciberseguridad de Equifax. Él es analista de experiencia en ciberseguridad, tiene 5 años de experiencia en la detección de amenazas, respuesta a incidentes y evaluación de riesgos, y ofrece un conocimiento integral en los principios de ciberseguridad y las amenazas emergentes. Don José también tiene habilidades en la implementación de soluciones de seguridad robustas y la promoción de la concienciación sobre seguridad y el fortalecimiento de defensas y la mitigación en ciberseguridad. Mientras nuestro equipo nos soluciona los problemas de audio, paso también a mencionarles algunos temas adicionales de don Hernando Segura, que ustedes ya tuvieron en la conferencia número 4 de cierre de esta jornada de la mañana. Aparte de lo que ya mencionábamos, que él es el socio director de TruSec, compañía que auspicia también el Congreso de Ciberseguridad en la edición 2024. Él tiene un MBA con alta distinción del INCAE y un grado en Ciencias de Computación e Información de la Universidad de Costa Rica y también un posgrado en Mercadeo de la misma universidad. Anteriormente, don Hernando fue gerente general de Cognitiva en el área de inteligencia artificial con IBM Watson y trabajó más de 10 años para SAP Miller, que es una multinacional del sector cervecero y que fue la segunda cervecera más grande a nivel mundial. Tuvo diferentes cargos y puestos de dirección y vicepresidencia en Honduras, El Salvador, Ecuador, Panamá y Costa Rica. Les damos un fuerte aplauso a los tres, don Enrique en modo virtual y nosotros, señores, en modo presencial. Bienvenido. Si pudiéramos sacar muchas conclusiones al inicio que se ha contestado de que inteligencia artificial plantea retos, incluso Hernando, sofisticados, yo digo, complejos, dificultades, pero que a su vez también está ofreciendo la misma tecnología, las oportunidades para detectar esos riesgos, para combatirlos, para crear estrategias de defensa. De acuerdo a Forbes, en el 2023, se encontró que el 55% de las organizaciones norteamericanas ya estaban implementando inteligencia artificial precisamente en estrategia
de defensa y de detección de ataques. Vamos a profundizar un poco en este panel con nuestros invitados. Quiero empezar con don Enrique, no sé si ya nos escucha. Don Enrique, buenas tardes. Hola. Bueno, vamos entonces a seguir. Don Enrique se está conectando desde México a través de Zoom. Vamos a darle un tiempo. Mientras tanto, voy a iniciar entonces con Hernando, preguntándole un poco acerca de la responsabilidad y más que responsabilidad también de los retos de los gobiernos ante estos nuevos desafíos de inteligencia artificial y ataques cibernéticos cada vez más complejos. Sí, lo hablamos en la conferencia anterior, son dos verticales por sí solas muy complicadas, ¿no? La vertical de la ciberseguridad o la defensa de los activos digitales de la nación, en lo cual los gobiernos tienen una responsabilidad fundamental, la cual es evidente que nos quedó un poco grande en el pasado, y los ataques que fueron exitosos hace algunos años lo muestran. Me parece que el nivel de reconocimiento del gobierno y de instituciones que giran alrededor de esas iniciativas ha mejorado muchísimo, pero tal vez un mensaje para mí que yo creo que es de lo más importante, yo que vivo en la calle, en el mundo de la ciberseguridad, es la ciberseguridad no se resuelve o los retos de ciberseguridad no se resuelven con instalación de productos. Es muy fácil caer en esa, digamos, en esa conclusión errada y el gobierno en aquel entonces, después de los ataques de mayo del 2022, tendió a creer que íbamos a resolverlo e instaló un producto en particular que venía de España, que se llama Microclaudia, y se sintió como que esa era la solución para el resto de los ataques. No es así. Y como hemos visto en todas estas charlas, las fuentes de los ataques y las modalidades y las capacidades de mutación de ellos son múltiples, y los productos en sí no resuelven evidentemente la gran multiplicidad de las fuentes de los ataques. Entonces, tal vez en el mundo de la ciberseguridad, antes de tratar de hacer una conjunción en ambas disciplinas, eh, el entendimiento de que seremos vulnerados es posiblemente el más importante. De ahí nace un concepto que nació en Israel y en algunos países de Europa como Alemania, que se llama la ciberdefensa o alguna gente le llama la ciberresiliencia. La ciberdefensa o la ciberresiliencia de lo que habla es de que dado que seremos atacados, lo que tenemos que hacer es poner en pie los mecanismos para mitigar el impacto de ese ataque. La ciberseguridad, si uno entiende o separa la palabra, de lo que nos habla es de asegurarnos en el ciberespacio. Y asegurarnos, si uno quiere ponerle una imagen, es como poner un candado. Era posible en aquellas épocas en las cuales los perímetros eran mucho más definidos y los ataques eran, digamos, menos complejos. Entonces, la ciberseguridad, pues, era suficiente. Hoy en día que ya no lo es y que los ataques provienen de múltiples fuentes, la comprensión de que el ataque vendrá y que por lo tanto tenemos que proteger la continuidad de negocio a través de múltiples mecanismos es, creo, una responsabilidad importante del gobierno y de todas las instituciones. Y yo creo de nuevo que se está en el camino adecuado. El MISID ha crecido, acuérdense el meme que salió hace algún tiempo de que había muy poca capacidad en el MISID y eso históricamente fue así. Bueno, hoy en día creo que han crecido un poco más, falta muchísimo camino por recorrer y evidentemente un ministerio en Costa Rica o en cualquier país del mundo nunca estará suficientemente preparado para un ataque que proviene, y esto posiblemente es importante mencionar, del crecimiento de esta industria ciberdelincuencial mundial que tiene fondos prácticamente ilimitados, ¿no? Rusia le asigna fondos a empresas delincuenciales, se dice que Irán, se dice que Corea del Norte, se dice que India, y evidentemente esto es a manera práctica fondos infinitos y empresas tecnológicas con fondos infinitos van a producir piezas de software malicioso con mucha capacidad, ¿no? Entonces, esa comprensión de parte del gobierno es importante. Sí quiero tal vez mencionar un apéndice en el tema de la necesidad del gobierno de
ser parte de la solución en el tema de los ataques informáticos, que es los ataques que se dirigen a los individuos más vulnerables. Si nosotros no comprendemos que cuando una llamada telefónica tiene como objetivo engañar a mi mamá o a mi abuelita o a mi tío, para que tome algunas acciones y le quiten de su cuenta corriente los fondos que ha ahorrado durante su vida, estamos fallando en el principio básico de la defensa del más débil, que es el principio de la ciberdefensa. Entonces yo creo, y lo estuve conversando ahora en algunas mesas, es súper importante el comprender que se ha creado una organización delincuencial, a manera de chiste se le llama el call center de la reforma, pero además es muy posible que haya individuos en las organizaciones que viven apoyando esta organización delincuencial, y es fundamental que eso lo comprendamos y lo ataquemos. Eh, Eso para mí en el área de la ciberseguridad. En el área de la inteligencia artificial es mucho más complicado, ¿no? Hemos estado en algunos procesos de generación de una ley acerca de la inteligencia artificial. Europa ha iniciado algunos procesos que están muy avanzados. Yo en particular, y esta es mi opinión muy personal, el otro día Sam Altman, el fundador de OpenAI, cuando se le preguntó qué va a pasar con la tecnología que se va a desarrollar con la inteligencia artificial, su respuesta es no sé, no se sabe cómo va a evolucionar. Tomen en cuenta ustedes que tenemos en realidad muy pocos meses de convivir con esto que nos tiene a todos reunidos acá. ¿Qué pasará en los próximos 12, 24 o 48 meses? Absolutamente nadie lo sabe, porque digamos, la capacidad sistémica de crecer en estas soluciones es muy grande y muy difícil de prever. Entonces la verdad me alegro mucho de no formar parte de ningún grupo que esté tratando de hacer una ley que regule la inteligencia artificial. Yo no sabría cómo hacerlo. Un abogado, perdón, un diputado me pidió ayuda y tuve un par de reuniones con él y con su Atiendo. equipo, y yo le tuve que solicitar que me dejara ir porque yo no me siento capacitado de generar una ley. Y ustedes, los abogados tecnólogos, lo saben, ¿verdad? La tecnología va mucho más rápida que la capacidad que tenemos de promulgar redes. Lo que sí creo que es responsabilidad del gobierno, alineado con tu pregunta, es reconocer que para Costa Rica, que tenemos diferenciadores interesantes con respecto al resto de la región en temas tecnológicos, esto de la inteligencia artificial puede ser una enorme oportunidad de creación de capacidades que pudieran ser exportables al resto de la región. Eso a mí me gusta muchísimo como idea. La inteligencia artificial requiere de mucho trabajo en el entrenamiento de los sistemas que la alimentan y en el trabajo de los datos, pero también en la higiene de los datos y en la integridad de los datos, ¿verdad? En la región no hay ningún país tan capacitado para comenzar una labor compleja como esta, como Costa Rica, en el tratamiento de los datos que alimentarán a la inteligencia artificial. Entonces, me parece que esas son las dos dimensiones que son más importantes. Muy bien, vamos a intentar con don Enrique, a ver si nos escucha esta vez, don Enrique. Sí, los escucho bien. Perfecto, don Enrique, un saludo desde Costa Rica. Muchas gracias por unirse a este Congreso de Ciberseguridad. Ahí lo vemos ya en pantalla. Muchas gracias por atender nuestra invitación. Y quisiera entonces darle la bienvenida con una pregunta para que nos ponga al tanto de cómo está México en cuanto a políticas públicas que van en busca de minimizar o gestionar los riesgos que precisamente está planteando la inteligencia artificial. Adelante, don Enrique. En México hay una ley de protección de datos que es ya bastante vieja, tiene 14 años y es muy sólida. En 2010 se legisló acerca de datos, pero en México hasta ahora no hay ni una ley que rija la inteligencia artificial y tampoco hay una ley que rija la ciberseguridad. Por supuesto, hay leyes que rigen crímenes que se cometen con las herramientas, ¿no? Pero en marzo de este año 2024, el Senado de México y la Cámara de Diputados propusieron propuestas de ley para inteligencia artificial y ciberseguridad. Voy a dar una opinión personal, esta no es la opinión del TEC de Monterrey, que es mi institución. Estas propuestas, la verdad, eran muy imprecisas,
muy vagas y dejaban mucho espacio para la interpretación, lo cual no es bueno en estas cosas que hacemos nosotros. Y en especial la ley de ciberseguridad eh, tenía unas partes vagas que se podían interpretar como una limitación de la libertad de expresión, e incluso un poco, ¿cómo diremos? Demasiada hostilidad, digamos, contra la libre comunicación entre personas. Entonces, lo que pasa hoy es, no tenemos ley de ciberseguridad en México, no tenemos ley de inteligencia artificial en México. Afortunadamente tenemos una buena policía cibernética, está oyendo la conferencia pasada, la cual realmente es un patrullaje, ¿no?, de conducta delictiva, y saben cómo manejar el acoso cibernético. El problema de no tener ley de IA o ciberseguridad es que hay cosas que usamos hoy que pueden ser peligrosas y no hay manera de legislarlas. Y un ejemplo es los autos autónomos, ¿no? Hoy existen autos autónomos, hoy se pueden comprar autos autónomos en México y hoy para la ley un auto autónomo no existe. Entonces las implicaciones son por todos lados, ¿no? Cuando sucede un accidente de un auto autónomo no manejado por un humano, la ley lo que dice es quien vaya en el automóvil es culpable, porque no existen los autos autónomos. Entonces tenemos este hoyo legal que eh, desgraciadamente lo tenemos que sustituir con la palabra ética, pero como todos sabemos aquí, la ética no tiene un mecanismo que lo hace, ¿cómo diremos? La ética es algo opcional, es algo donde optamos por hacer el bien en vez del mal, pero tenemos falta de todos estos mecanismos legales. Estoy hablando específicamente de México, pero también de muchos países en Latinoamérica y en el resto del mundo. Muy bien, creo que panorama similar, estamos en Latinoamérica, donde muy preocupados por estos temas y tratando de sacar adelante regulaciones que no son fáciles, Fernando, ya se dio cuenta, son complejas también, pero vamos todos, creo, por el mismo camino. Voy con José, ahora vuelvo pues más tarde con don Enrique. José, ¿qué aspectos a nivel general serían los más importantes a tener en cuenta para entrenar un modelo de inteligencia artificial con propósitos de ciberdefensa y de seguridad, de acuerdo a unas necesidades específicas de una empresa como ustedes de Equifax, que maneja gran cantidad de datos muy sensibles? Bueno, primero, buenas tardes y gracias por la invitación. Muy buena pregunta y la verdad voy a irme por ciertos vertientes. Creo que para la parte de inteligencia artificial no hay que verlo como tal vez en la parte de seguridad solo el departamento de ciberseguridad. Es importante comenzar a pensar en eso es multidisciplinario. Ya nosotros no estamos en un mundo en donde simplemente podemos dejar que ciberseguridad solo haga lo de ciberseguridad, tecnología, tecnología. Tenemos que estar en constante comunicación porque si no tenemos esa multidisciplina de poder conversar entre todos, estamos expuestos y estamos dejando la empresa en riesgos. Entonces, lo más importante creo que es comenzar con políticas que puedan controlar el uso de la inteligencia artificial. Eso es lo primero y eso no tiene que ser solamente, de nuevo, veniendo del Departamento de Ciberseguridad, tiene que ser algo en conjunto con departamentos legales, también con el CEO, todo lo que sea de acuerdo con lo que el negocio dicta, por lo menos en Equifax, nosotros sí nos tomamos muy en serio, como todos saben, en el 2017 tuvimos un gran breach, por lo tanto nosotros hemos ido evolucionando y hemos ido tomándonos muy en serio y lo que nos hemos dado cuenta que tiene más... es más efectivo a la hora de lidiar con incidentes de ciberseguridad, es crear políticas robustas, es tener una gobernanza y tener procedimientos claros, porque claro que también escuché compañeros de Microsoft y en otras conferencias, el talento de ciberseguridad está faltando, pero también los actuales están migrando de empresa a empresa. Aquí veo muchos que se han ido para otras empresas, solo nos pasa como a jalarnos de los pelos para luchar por todos los posibles candidatos que tenemos. Y creo que la inteligencia artificial viene a resolver un poco eso, pero volviendo al punto de la pregunta, ¿cómo la entrenamos? Creo que los compañeros de Microsoft dieron un poco en el clavo de qué son como algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Uno de los primeros es, queremos que la inteligencia artificial aprenda
de lo que nosotros tenemos? Esas son preguntas que tenemos que ir haciéndonos a medida que vamos desarrollándolo. Les puedo dar ejemplos concretos para poder aterrizar un poco más la idea que estamos trabajando en Equifax. Uno de los primeros que estamos haciendo es, como se pueden imaginar, somos una empresa global, tenemos N cantidad de procedimientos contra N cantidad de amenazas y N cantidad de incidentes que hemos tenido en el pasado. Entonces, lo que estamos trabajando es poder alimentar inteligencia artificial con nuestros procesos y que de una manera muy parecida como los compañeros de Microsoft me enseñaron, poder a través de un command prompt, poder saber cuál es el proceso correcto que se debe seguir cuando hay una amenaza. Como creo que se ha hablado mucho de phishing, es cuáles son las tácticas y técnicas que pasan en un phishing y cuáles son las mitigaciones, cuáles son los controles compensatorios que se tienen que hacer. Otro más que estamos trabajando es, nosotros utilizamos mucho el CIEM, y bueno, yo creo que el CIEM poco a poco va a irse también integrando con la inteligencia artificial y creo que lo que hacemos es que vamos alimentándolo con esta cantidad de datos que tenemos y le vamos preguntando, ok, ¿cuáles son los ataques que estamos viendo en el día de hoy? Y la inteligencia artificial es capaz de poder respondernos con un resumen, ya pues sea que una presentación de PowerPoint. El output prácticamente uno lo puede elegir y la inteligencia se carga de eso. Pero eso es más o menos como en Equifax estamos trabajando. Estamos trabajando en políticas de seguridad para poder regular el AI. Estamos trabajando en casos de uso para nuestra forma en que nosotros lidiamos con la gobernanza y así es como estamos lidiando en este momento. Muy bien. Fernando, hace pocos meses se conoció una noticia en España que hubo una fuga de datos del Banco Santander, uno de los bancos que ha liderado el tema de ciberseguridad en España. Hace un tiempo fue Telefónica, también otra empresa símbolo de Europa prácticamente en la materia. Entonces uno concluye, o digo, la reflexión que hacía era, o sea, el tema no es de dinero, el tema no es de comprar equipo, como usted ahorita decía, sino es mucho más transversal, más multidisciplinario, más complejo que eso. Y aterrizando la idea, ¿cómo estaríamos en Costa Rica? ¿Cuál es el punto más débil que usted ha podido identificar en la realidad nacional de las empresas, llamémoslas medianas, grandes, en cuanto a estrategias de ciberdefensa? Sí, hay múltiples puntos débiles en, digamos, en industria, en organizaciones, en empresas e instituciones en el país. Yo creo que eh, la razón por la cual hay múltiples puntos débiles es lo que ya hemos venido hablando, la falta, digamos, sistemática de talento preparado en ciberseguridad. Hay muy poca gente relacionada con la gran necesidad o la gran oferta, ¿no? Esa es la causa central de todo lo demás. Gente preparada en ciberseguridad, gente con experiencia en las diferentes verticales, es gente que puede apoyar a las organizaciones a crecer y a desarrollar los mecanismos de prevención y de protección que fueran necesarios. Mucha gente me pregunta, ¿y por qué esta falta de talento es tan sistémica? ¿Qué es lo que sucede? Al final, a mí me gusta hacer una analogía, que es que la ciberseguridad se parece muchísimo a la medicina. Yo puedo ser un médico o un doctor, pero muy posiblemente tengo una orientación específica. Qué sé yo, soy un experto en temas renales o un experto en un cardiólogo, etcétera. En ciberseguridad sucede muy parecido. Cuando menos yo puedo listar 6 verticales en ciberseguridad, hay muchas más, pero tal vez las más claras eh, en las cuales requieren, número uno, que la persona o el perfil que se vaya a preparar en esa especialidad tenga, digamos, el ADN para hacerlo. Les voy a dar un ejemplo. El especialista en respuesta a incidentes. La respuesta a incidentes es la disciplina de ciberseguridad más complicada que hay, porque requiere de un montón de características en el perfil del incident responder que los seres humanos no es fácil que las tengamos. Tiene, número uno, que estar prácticamente disponible todo el tiempo para que lo llamen a la hora que fuera y atender un incidente. Número dos, tiene que tener una enorme capacidad de organizar el desorden, porque para aquellos de ustedes que han estado en un incidente informático, es realmente complejo sí, el manejar las personalidades, los requerimientos, las exigencias, los temas técnicos y todo lo demás. Y el incident responder tiene que ser, cuando menos el incident commander, que es el que lidera todo el proceso de incident responding, tiene que tener la claridad suficiente como para organizar ese caos. Y no es sencillo.
Y además tiene que tener la claridad de que cuando hay un incidente hay múltiples acciones que tienen que irse tomando. Por ejemplo, evidentemente hay que localizar quién es el paciente cero o dónde está la infección, dónde está el código malicioso y tratar de aislarlo. Es un tema meramente técnico, pero con conocimientos, digamos, muy profundos. Pero al mismo tiempo hay que hablarle al gerente general que dice, ¿verdad que mañana vamos a poder facturar? Y créanmelo, eso es súper común. Y hay que hablarle a los medios, en el caso de que fuese, digamos, una institución financiera, los medios quieren saber y hay que hablarle además a los que tienen ahorros en esa institución financiera para que no se aloquen, ¿verdad? Entonces, vean este perfil que les acabo de describir, es solamente uno. Al mismo tiempo hay otros, no sé, 5 o 6, como les decía, muy claramente diferenciados. Entonces, cuando yo decido estudiar ciberseguridad, primero tengo que escoger cuál es la vertical que quiero estudiar y dedicarme a ella. Y si bien las universidades en Costa Rica y en todo el mundo, ¿verdad? Creo que han hecho un enorme esfuerzo en agregarle capacidades a su currículum. eh, para mí es evidente que una carrera de 4, 5 o 6 años ya deja de responder a las necesidades reales de una tecnología, un grupo de tecnologías tan mutables como la ciberseguridad. Un estudiante de ciberseguridad al 4 año hay que reconocer que lo que estudió en el primer año ya simplemente es con mucha facilidad no válido. Entonces hay que complementar el estudio de esta persona con certificaciones. Las certificaciones sí son un enorme valor. De hecho, paréntesis, cuando yo entrevisto a una persona que además me trae certificaciones de ciberseguridad, pero también me trae un PMP o me trae un Scrum o me trae un Six Sigma, yo noto cosas buenas en esa persona, se esforzó un poquito más. Bueno, en ciberseguridad, las certificaciones además redondean su conocimiento en una de todas esas verticales. Entonces, creo que el reto fundamental, y perdón por extenderme un poquito más de lo debido, pero es algo que tenemos que resolver como países. ¿Cómo hacemos para que exista un streaming, una creación permanente de talento que pueda ser contratado por las instituciones de gobierno, por las empresas y que forme parte de ese proceso de solución? Para mí nace ahí todo. Sí, ahora usted mencionaba ese perfil y yo iba diciendo, habilidades técnicas, liderazgo, asertividad para hablarle a sus superiores, no es fácil de encontrar. No, 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 y no es fácil, y nada más como para condimentar eso que estás diciendo. Ese Incident Responder o el Incident Commander es llamado por una institución que está siendo atacada y en esta institución hay personas de tecnología y de ciberseguridad y él lo llamaron en la madrugada y entró a una llamada y él tiene que comandar ese proceso. Entonces ese tema de liderazgo es muy complicado. Yo en estos años de trabajar en ciberseguridad conozco muy pocos incident responders a los cuales yo pudiera ponerle una responsabilidad complicada, digamos, de un incidente complejo. Sin duda. Don Enrique, entonces yo quisiera preguntarle en cuanto a la adopción de inteligencia artificial cuando es utilizada en temas de ciberdefensa o ciberseguridad, cuando es adoptada por una entidad privada versus una entidad pública. ¿Qué diferencias podría haber en este tipo de implementación? ¿Cuáles serían los requisitos de una entidad privada al adquirir esta herramienta versus los requisitos o las prioridades de un ministerio público o un Ujú. ministerio de gobierno cuando adquiere una herramienta de estas? Esa es buenísima pregunta y déjenme empezar con algo de lo que habló el señor Segura. Eh, Tiene razón, los que estudian ciberseguridad, lo que aprendieron cuando salen están obsoletos, pero hay otro problema y es que la tecnología va, yo diría, hasta delante de la ciberseguridad. Por ejemplo, la tecnología de inteligencia artificial. Entonces, lo que estamos viendo hoy es, por ejemplo, eh, inteligencia artificial generativa, que se está usando ya de una manera comercial y que se está escalando en lugares como bancos, en lugares como el gobierno, y en otras industrias también fundamentales, ¿no? En energía, etcétera. Entonces, lo que está pasando es no solo los conocimientos de ciberseguridad se quedan obsoletos, sino los conocimientos de ciberseguridad tienen que aplicarse a vectores de riesgo que hace meses no existían. Por ejemplo, eh, hoy
lo que está pasando es un gran uso de IA generativa para hacer deepfakes de voz, de imagen, de video, ¿no? Lo cual se usa como herramienta por los cibercriminales para hacer cosas malas, ¿no? Entonces, el uso de la tecnología mucho más avanzada para tratar de romper nuestros sistemas. Y luego viene simplemente que algunas tecnologías son tan nuevas que ni siquiera sabemos para dónde van o cómo usarlas. Una vez más, la IA generativa ah, lleva en uso común, digamos, 1 año y medio. Nosotros somos especialistas en este tipo de cosas y les puedo compartir de que estamos en una etapa muy verde, pero esta tecnología tan verde está en uso comercial, vamos a decir, en gobierno y en industria privada. Probablemente el gobierno es más conservador en su uso de la tecnología nueva de inteligencia artificial, aunque puedo compartir que, por ejemplo, en México hay un uso muy, muy intensivo de inteligencia artificial en la agencia que se dedica a los impuestos. ¿Ok? Eso es innegable, es muy probable y no sabemos que la inteligencia artificial se usa en defensa nacional eh, y ese tipo de cosas. Ah, y las características de las implicaciones que tiene la ciberseguridad en la colección de impuestos y en la defensa nacional son tan enormes, ¿ok? Que en realidad ahí es donde tendríamos que aplicar grandes cantidades de recursos y de personas muy inteligentes para tratar de defender los sistemas de gobierno. Ahora, eso no necesariamente es cierto, porque voy a compartir algo. Nosotros usamos mucho de nuestro tiempo en entrenar a funcionarios públicos en qué está pasando en inteligencia artificial, porque esa no es su especialidad. Entonces tenemos que entrenar a funcionarios públicos. Luego tenemos que entrenar a personas de ciberseguridad que puedan no solo reaccionar, sino tratar de anticipar los ciberataques con la última tecnología de punta y proteger sistemas fundamentales como el agua, la energía, la defensa y la colección de dinero del gobierno. Entonces, estamos en una etapa realmente vulnerable y todos los gobiernos deberían fijarse en eso y tenerlo como una iniciativa muy estratégica, ¿no? Ahora, cuando tú vas a la industria privada, por supuesto, las consecuencias son diferentes, pero muy graves, dependiendo en qué industria estés. Una industria bancaria, eh, el riesgo ahí es enorme y afortunadamente la industria bancaria, cuando menos la mexicana que yo conozco, sí invierte mucho en ciberseguridad, en personas, herramientas y equipo. Eh, y luego tienes industrias que están empezando a usarla, que realmente, ¿cómo diríamos? Están en sus pininos de lo que quiere decir ciberseguridad. Y estamos hablando de cosas como ciudades inteligentes. eh, ya hay mucho más ciberseguridad en los objetos, por ejemplo, en los automóviles y el software que va dentro de los objetos, pero se está creando una barbaridad de riesgos cuando se usa inteligencia embebida en objetos. Y ahí sí vamos un poco atrás de lo que está pasando en la tecnología. Entonces, en resumen, yo creo que ciberseguridad debería ser una función estratégica de cualquier gobierno porque los ataques pueden tener consecuencias terribles en cuanto a energía, agua, cosas muy fundamentales. En la industria privada, alguna industria está mejor preparada que otra, pero toda la industria debe estar preparada. Y esto tiene que ser una cosa de seguridad nacional y de estrategia a nivel CEO. Bien, muchas gracias, don Enrique. A José le quiero preguntar ahora de qué manera la inteligencia artificial puede mejorar la detección de respuesta a amenazas en comparación con los métodos, vamos a decir, tradicionales, o los que se han venido utilizando hasta ahora. ¿Qué tecnologías específicas de inteligencia artificial se están usando actualmente para estos propósitos? Sí, claro, y voy a también comenzar apoyando un poco de lo que hablaron los compañeros. Sí, los perfiles de ciberseguridad, hay ciertos perfiles que son, pues, digamos que cotizados. Son personas que en serio tienen una cierta cantidad de habilidades que, y pues, son envidiables, la verdad. Y a veces pasa que esa persona simplemente decide irse porque una compañía decide darle el doble. Y todo lo que esa persona sabía se va, todo ese conocimiento se va.
Creo que eso es algo que, de nuevo, como yo he ido escuchando, todo el mundo pasa en todas las empresas. Entonces, algo que nosotros estamos haciendo en Equifax es poder respaldarnos un poco con eso y ahí entra un poco también la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque estamos notando que se pierde todo ese conocimiento, entonces estamos tratando de centralizarlo, crear knowledge database y poder alimentar la inteligencia artificial con todo lo que tenemos. ¿Para qué? Porque como tal y dijeron, en Costa Rica tenemos muy buen talento. Tenemos personas que pueden llegar a aprender, pero nosotros ocupamos ayudarles a que esa curva de aprendizaje sea un poco más corta. Y yo creo que la inteligencia artificial viene a resolvernos eso. Nos va a dar esa herramienta para que ellos puedan aprender más rápido, para que sepan cuáles son los procedimientos correctos. Y bueno, respondiendo ya a la pregunta, la forma que nosotros estamos trabajando también, esta parte como la respuesta a incidentes, es trabajando mucho y creo que va muy de la mano con lo que es del pasado, es siempre trabajando con un marco de trabajo. Utilizamos mucho Mitre, y para todos los que están aquí, creo que ya saben que es el modelo Mitre. Nosotros prácticamente todas nuestras reglas, todo lo que creamos lo hacemos a base de Mitre. Entonces estamos alimentando la inteligencia artificial con esos modelos en base a esas tácticas y técnicas y procedimientos que hemos observado a lo largo de los años, porque bueno, como pueden imaginarse, Equifax después del 2017, no es como que solamente pasó ese ataque, han habido múltiples intentos y todos eso nosotros los tratamos de guardar, de documentar, de poder encontrar esos patrones. Entonces, así es como nosotros estamos utilizando inteligencia artificial, ayudándonos para poder prevenir esos futuros ataques. Muy bien, y con don Enrique, entonces, en ese mismo tema, le quisiera preguntar, ¿se combate las amenazas de inteligencia artificial con otra inteligencia artificial? ¿O considera que hay métodos tradicionales que pueden servir para combatir estas nuevas complejidades? Sin duda, hoy hay una guerra de inteligencia artificial contra inteligencia artificial en el ciberespacio. De eso no hay ni la menor duda. Incluso hay cosas que, bueno, voy a decir los nombres. Hay una cosa que se llama Worm GPT y una cosa que se llama Fraud GPT, donde los cibercriminales van a aprender y a comprar herramientas para hacer cibercrimen, lo cual es ridículo. Entonces, por un lado, las herramientas que nos protegen empiezan a hacer uso masivo de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque se pueden entender más rápidamente patrones, se pueden cerrar los vectores de riesgo, y la otra que empieza a surgir es, se puede predecir los riesgos, ¿no? Ese es del lado de la defensa. Del lado del ataque, el ataque es cada vez más sofisticado y lo mismo pasa del lado del ataque. Las cosas se pueden hacer más rápido, las cosas se pueden hacer más personalizadas y las cosas se pueden hacer masivamente. Entonces, cuando un cibercriminal trataba de hacer phishing contra una persona, pues, o sea, era una persona, pero con inteligencia artificial se puede hacer phishing individualizado con cientos de miles de personas. Y al cibercriminal no le cuesta más porque está usando una herramienta. Entonces sí es una ciberguerra en el mundo digital voy a decir, los buenos contra los malos, usando inteligencia artificial. Ahora, quiero reiterar el punto de, se está usando más inteligencia artificial embebida en aparatos, en autos, en maquinaria, en la infraestructura urbana, y eso realmente hace esta ciberguerra de criminales contra los que nos protegen muchísimo más complicada, porque estos sistemas de inteligencia embebida tienen demasiadas capas y demasiadas posibilidades de vulnerabilidad. Entonces, no es que se vaya a usar, es que ya se está usando más y más, y vamos a ver una guerra cada vez más intensa entre cibercriminales y las personas que protegen los sistemas. Y esto hace más agudo el punto de la obsolescencia de los conocimientos de las personas que nos protegen, de los cibercriminales, porque no solo van a tener que aprender métodos de ciberseguridad, sino van a tener que entender cómo se usan sistemas inteligentes muy complicados. Ahora, las cosas tradicionales, por supuesto que nos protegen y nos seguirán protegiendo. Pero sin duda la inteligencia artificial lo que introduce es la posibilidad de hacer cosas a una gran escala y muy rápido. Y entonces en ese sentido, por eso se tiene que hacer la defensa con una tecnología similar,
que también pueda tener una gran escala y actuar muy rápido. Pero sí estamos en un mundo muy diferente, muy diferente. Muy bien, vamos, voy a pasar a ya al tema de la ética y la privacidad. Ahorita creo que Enrique lo mencionó. Esta pregunta va para Hernando primero, luego don Enrique. Y es que si considera que en la región deberíamos seguir insistiendo y presionando, quizás es el término, con el cumplimiento de principios éticos que al final son voluntarios, o si por el contrario deberíamos seguir moviéndonos hacia regulaciones rigurosas para evitar daños en materia de ciberseguridad como en la Unión Europea. ¿Qué consideran? Caramba, es una pregunta muy compleja, digamos, escoger una dirección. Mm, cuando hay preguntas complejas, tal vez volvamos a los principios, ¿no? El principio de la ética, el respeto al ser humano, la no discriminación, tiene que primar en básicamente todas las decisiones que la humanidad tome siempre, ¿no? Y creo que para todos es muy claro que cada vez que comenzamos a delegar en entidades de inteligencia artificial decisiones que antes estaban de mano del ser humano, existe un riesgo de que exista discriminación, exista falta de ética, exista decisiones que van en contra de incluso los derechos humanos. Entonces, a mí me parece que una de las principales exigencias que tiene que haber en estos procesos regulatorios es que el ser humano tiene digamos, primacía en los procesos de implementación de soluciones. Habiéndolo dicho, exigir primacía del ser humano es muy complicado y este es un terreno que a mí me da mucho miedo entrar porque sin duda no soy un experto, pero cuáles son digamos, características culturales que las diferentes instancias de inteligencia artificial van a respetar, ¿verdad? Y les quiero poner un ejemplo, tal vez es un poco chocante y específico, ¿no? Pero si nosotros vamos por la calle y vemos a una persona que está probablemente en peligro, casi cualquiera de nosotros tomará la decisión de ayudarle y salir del peligro, ¿verdad? Eso es algo bastante humano de nuestra propia cultura. Pero si estamos en una cultura, por ejemplo, en India, en la cual se considera que ese sufrimiento más bien es un derecho de esa persona para ir subiendo en sus etapas evolutivas, entonces no hay que ayudarle. ¿Cómo hacemos para entrenar a una inteligencia artificial en un tema ético, verdad? Sin ninguna duda me estoy metiendo en un enredo muy grande porque no es mi área, ¿verdad? Pero son cosas que a mí me preocupan, ¿verdad? ¿Existirá una inteligencia artificial, por lo tanto, que tome esas decisiones o serán muchas distintas? Y hay otra consideración fundamental que nosotros la veremos en nuestro tiempo de vida, que tiene que ver con la generación de la riqueza y la repartición de la riqueza. Y esto también es un problema muy complicado, ¿no? Vean, la implementación de soluciones de inteligencia artificial en la empresa privada tiene un incentivo fundamental, que es la generación de eficiencias. Eso nadie lo pone en duda. Es decir, una empresa privada que se enfrente a una decisión de implementar una solución de automatización y que eso le va a generar eficiencias, casi sin ninguna duda se tomará la decisión de manera positiva. Bueno, algunas de esas eficiencias van a implicar el disminuir su plantilla laboral. Eso también no hay ninguna duda. Pero entonces resulta que si hay muchas empresas privadas que van subsecuentemente tomando decisiones de implementar soluciones de incremento de eficiencia y por lo tanto disminuir sus planillas laborales, entonces los productos que estas empresas produzcan, ¿quién los compra cuando estamos creando un incremento de una disminución de la ocupación laboral? Eso también es un reto muy complicado que yo lamentablemente tampoco sé cómo responder. Hasta donde puedo llegar yo en mi conocimiento es reconocer que estos son paradigmas nuevas, y el paradigma nuevo es que la adopción de estas tecnologías novedosas nos comienza a presentar. Entonces, de nuevo, para responder esta pregunta de cuál es el lineamiento que uno tiene que tomar o cómo escoger un modo de comportamiento, creo yo que entre todos nosotros y los que vayamos a regir estos nuevos direccionamientos y los que vayamos a consumirlos, tenemos que mantener claro que la ética y el respeto a los derechos humanos es tal vez lo fundamental en estos procesos. Y
desafortunadamente o afortunadamente tendremos que ir aprendiendo en el proceso y tomando decisiones en las cuales los líderes nos van a tener que ayudar. Vean lo complicado que digo, ¿verdad? Nosotros en Latinoamérica hemos siempre tenido problemas en temas de liderazgo. Entonces es una discusión muy, muy grande y muy complicada que tal vez vaya a requerir de participación de individuos que en el pasado no lo habían hecho porque agregan conocimiento, agregan sentido común y agregan elementos a ese proceso político y de generación de leyes y de generación de reglamentos que hasta hoy hemos sido bastante ausentes. Bien. Pues Enrique, la misma pregunta. El sitio Sí, es mira, de vigilancia. nosotros hemos interactuado con el Senado de México poniendo una posición, ¿no? Primero tengo que decir esto, nosotros hemos estudiado ética en inteligencia artificial por 5 años. Nuestros partners ahí es la Universidad de Montreal. Entonces, hasta ahora, esto de ética, lo que ha pasado es las empresas y las instituciones como mi universidad hacemos comités de ética en inteligencia artificial. eh, Generalmente independientes y generalmente la cabeza de eso es alguien que viene de la escuela de humanidades, un filósofo, no alguien de tecnología. Ajá, por lo que dices, de que esto tiene que ser centrado en el humano. Pero yo sí tengo una opinión acerca de legislación. Se puede hacer bien o se puede hacer mal. Hacerla mal es peligrosísimo. Hay dos modelos hoy. El europeo, que lo que hace es legisla el uso. Hay usos prohibidos, o sea, usar en la propuesta europea, usar inteligencia artificial para matar personas criminalmente prohibido. Luego hay una capa de actividades que tienen que ser reguladas, por ejemplo, el uso médico, y luego hay una capa de actividades lúdicas, ¿no? Videojuegos, streaming de películas que no necesitan legislación. Entonces ellos fueron por el uso. Ese es el estilo que yo creo que es el que funciona. El de Estados Unidos es no por capas, sino verticalmente. Está surgiendo legislación sobre, por ejemplo, automóviles autónomos, dispositivos médicos. Pero, por ejemplo, hoy hay una propuesta de ley muy peligrosa en California, se llama la 1047, que lo que trata de legislar es Research and Development. Entonces, lo que ellos dicen es las personas que hacen investigación y desarrollo de modelos de inteligencia artificial serían culpables si esos modelos se usan para causar un mal, para hacer un crimen. Y eso no es racional, o sea, porque los científicos trabajan en crear la tecnología. El uso no lo hacen los científicos, lo hacen los criminales, ¿no? Y eso tiene el potencial de desacelerar el desarrollo de la inteligencia artificial. Por otro lado, hay leyes en Estados Unidos. Hay una ley en California, no, en Colorado, que se está proponiendo que hablan de cosas más bien opcionales. Ellos hablan de reasonable care y cosas así muy suavecitas. Entonces, en mi opinión, es una opinión, el modelo europeo funciona. Si en Latinoamérica no sabemos qué hacer, deberíamos estudiar el modelo europeo y adoptarlo y no complicarnos demasiado la vida. Y por cierto, lo ético, por supuesto, siempre vamos a tratar de hacer el bien, pero hay gente que no quiere hacer el bien. Y ahí es donde entra la legislación. Ok, bien. Vamos con José. Ya entramos en los últimos 10 minutos. José, ataque de privacidad de los datos. Es una de las preocupaciones y creo que fue de las primeras medidas que las empresas empezaron a tomar cuando se empezaron a implementar estos sistemas a nivel corporativo. Las advertencias de no incluir datos personales, datos confidenciales, etcétera. ¿Cómo pueden las empresas al día de hoy, ya con una diversidad de oferta de soluciones de inteligencia artificial, para que sus prácticas sean éticas y sean seguras con respecto a la gestión de los datos? Sí, claro. Bueno, creo que el tema de la ética, como dicen los compañeros, es un tema que se las trae. La verdad es que yo tampoco soy abogado ni político, pero creo que es un tema bastante sensible y creo que todo el mundo lo puede observar porque está en boca en todo el mundo y en todos los congresos del mundo. Las regulaciones que tenemos que tener frente a la inteligencia artificial, realmente tenemos que sentarnos y pensarlas bastante bien
Cuestión de privacidad, creo que podemos vernos muy afectados y creo que a nivel de empresarial podemos tener ciertas protecciones y creo que los compañeros de Microsoft mencionaron algunas, de poder taguear el contenido, de poder evitar que la inteligencia artificial aprenda de ciertos contenidos. Y también a nivel empresarial podemos limitar un poco qué podemos hacer, pero creo que también a nivel personal y como usuarios tenemos que tener mucho cuidado qué compartimos, qué tenemos. Creo que la inteligencia artificial puede tener muchos sesgos y creo que también eso va de la mano con la parte ética y la parte de sesgos también tenemos que pensar a nivel empresarial, es que estos datos realmente le estamos dando información que es veraz. Creo que todo lo que sea producido por inteligencia artificial tiene que tener un componente humano. Si no, si quitamos el componente humano de la parte, estamos yéndonos por una ruta que yo creo que puede ser muy peligrosa. Entonces creo que siempre es bueno tener esos ojos, que nos digan, realmente esto está sesgado, esto es adecuado a la necesidad de negocio que tenemos. Con respecto a los ataques de privacidad, pues sí, creo que es comenzar a estudiar todo lo que ya hay demasiados modelos a nivel de OVAS con LLM, también a nivel de Mitre, ya hemos hecho tácticas. Entonces creo que también es hora de sentarnos con nuestros propios vendors y los servicios que utilizamos y ver cómo podemos ayudar también a nuestra propia empresa para poder proteger con toda la cantidad de ataques, porque cada día que pasa hay más ataques. Entonces tenemos que estar adelantándonos y estar pensando en cómo proteger a la empresa. Muy bien. Fernando, me preguntan del público y en qué ámbitos de la ciberseguridad usted visualizaría que la inteligencia artificial podría reemplazar a personas que hoy realizan esas funciones. Muy concreto, porque ya se nos acaba el tiempo. Sí, si se acuerdan el marco de la NIST, el marco de la NIST tiene varias verticales. La que creo que va a ser más impactada por temas de la inteligencia artificial es la vertical de la detección. La detección en el estándar de la NIST es, digamos, el grupo de mecanismos y actividades que tienen que desencadenarse una vez que hay una actividad maliciosa o son las actividades que se toman para detectar actividades maliciosas, ¿verdad? Y una actividad maliciosa, y tal vez sin entrar mucho en temas muy técnicos, cuando yo tengo un ambiente tecnológico que tengo que monitorear, es decir, quiero detectar actividades maliciosas, usualmente los ambientes tecnológicos son muy complicados. Una empresa de mediano tamaño o de gran tamaño tiene múltiples dispositivos de muchos tipos que sirven para muchas cosas y cada uno de esos dispositivos genera una gran cantidad de logs o de señales, ¿no? Y cada uno de esos logs pudiera potencialmente ser un indicador de que hay algo inusual ocurriendo. Anecdóticamente, yo les puedo contar una historia. Un cliente nuestro, también en la industria financiera, tuvo una vulneración de un aire acondicionado y el aire acondicionado estaba conectado a Internet. Y el atacante estaba intentando entrar a la red interna a través de la vulneración del aire acondicionado, que era un aire acondicionado que había sido mal configurado. Así tan extraño como suceda, pues es un caso real, ¿no? Entonces, lo que tenemos son millones y millones de señales que provienen del ambiente. Hoy en día, ya las soluciones de monitoreo y detección temprana, para que podamos hacer una respuesta temprana, utilizan capacidades de inteligencia artificial y eso va a crecer. Ya cada vez más hay dispositivos de almacenamiento cada vez más grandes disponibles y músculo de cómputo cada vez más grande y transmisión de información cada vez más voluminosa y eso va a hacer que la inteligencia artificial para los mecanismos de detección sea cada vez más poderosa. Entonces, tal vez como mensaje a todos los presentes, ya existen soluciones de detección y respuesta con capacidades muy potentes de inteligencia artificial. Si ustedes no han implementado soluciones de este tipo, es una buena idea que vuelvan a ver hacia capacidades que me permiten con inteligencia artificial hacer mecanismos de respuesta temprana. Interesante. Me llega una pregunta para don Enrique respecto a cómo la inteligencia artificial continuará moldeando el futuro de la ciberseguridad y de las estrategias de ciberdefensa. Am, como dijo nuestro compañero, hoy se trata de monitorear, ¿no? Y de buscar patrones. En el futuro, mi opinión es, vamos a ir a un ambiente más predictivo, incluso a un ambiente más
no solo de predicción, sino de que agentes inteligentes de ciberseguridad que sean digitales puedan no solo responder al ataque, sino predecir el ataque, que es algo mucho más complejo, pero eso lo hacemos, tenemos las técnicas para hacerlo, es simplemente que este es un nuevo dominio para ese tipo de facilidades, ¿no? Y eso yo creo que lo vamos a ver más y más, ¿no? Es la detección y luego predicción y luego cuál es la acción que sigue de la predicción. Eso lo hacemos ya rutinariamente, por ejemplo, en manufactura, ¿no? Eh, pero ahora el campo nuevo y muy interesante para un investigador es ciberseguridad, simplemente porque es fundamental y es estratégico. Entonces, yo creo va por ahí. Y el otro eh, los investigadores están estudiando nuevos vectores de riesgo que son muy extraños. Por ejemplo, lo que vamos a ver en el futuro son, como dijo, ¿no? Vulnerabilidad en aparatos como aire acondicionado, focos. Y vamos a ver mucho más interfase de voz. En vez de usar computadoras y teclados, le vas a hablar a tu edificio. Ahí tenemos el riesgo de que lo que tú hablaste sea interpretado y sea cambiado, por ejemplo. Y estas son nuevas técnicas que tenemos que aprender, ¿no? Pero en resumen, es monitoreo, predicción y luego acción. Es para dónde vamos. Muy bien. Así es, muchas gracias por la información, gracias a las tres, a Alan también y a Juan Esteban por la moderación. Las conferencias, como les repetí antes, y los certificados los pueden pedir en nuestro sistema de atención al cliente. Como ya sé que están ansiosos de ver la culminación del partido, sí, lo vamos a poner en pantalla. Así que les agradecemos mucho de nuevo. Un aplauso para ustedes mismos y para nuestros equipos de speakers. Y ahora sí vamos con la conclusión oficial del Congreso y les pedimos que quienes se queden acompañándonos en la conclusión del partido contra Colombia. Gracias por acompañarnos.